Entre las dunas doradas y los palacios de mármol blanco se alzaba Sarán, uno de los últimos reinos absolutistas de Oriente Medio. La dinastía Al-Maktoum había gobernado por generaciones, manteniendo costumbres ancestrales frente a la presión de un mundo cada vez más globalizado. En el centro de este conflicto entre tradición y modernidad estaba Rashid al-Maktoum, el heredero al trono. Rashid era un hombre de contrastes. Su porte regio y mirada penetrante reflejaban la fuerza de una estirpe real, pero sus gestos revelaban una sensibilidad que había cultivado durante sus años de formación entre Ginebra y Dubái. Educado para liderar con diplomacia y visión estratégica, Rashid comprendía que el futuro de Sarán dependería de su capacidad para navegar entre las tradiciones que definían la identidad de su pueblo y las exigencias de un mundo que no esperaba a nadie. Lo que el joven príncipe nunca imaginó fue que el verdadero desafío a su preparación no vendría de la política internacional o de las intrigas palaciegas, sino del rincón más vulnerable de su ser, su corazón. Su Alteza, la delegación española ha llegado, anunció uno de sus asistentes, mientras Rashid revisaba documentos en su despacho privado. La Conferencia Internacional sobre Desarrollo Lingüístico y Diplomacia Cultural era uno de los eventos más importantes para Sarán. Una oportunidad de mostrar al mundo que, a pesar de su adhesión a las tradiciones, el reino estaba abierto al diálogo con Occidente. Fue durante la primera sesión de la conferencia cuando la vio. Isabela Duarte estaba sentada al lado del embajador español, tomando notas con una concentración absoluta. Sus manos se movían con elegancia sobre el papel y sus ojos, de un castaño profundo, parecían absorber cada palabra pronunciada. «La señorita Duarte es nuestra intérprete oficial», explicó el embajador cuando Rashid se acercó a saludar. «Habla 6 idiomas con fluidez, incluyendo el árabe clásico». Isabela levantó la mirada y se encontró con los ojos del príncipe. Algo imperceptible para los demás cruzó entre ellos, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras. «Es un honor conocer a Su Alteza», dijo ella en un árabe perfectamente modulado, con un acento que Rashid encontró fascinante. Sarán es conocido por su riqueza cultural y su compromiso con la preservación lingüística. Lo que debía ser una presentación formal se convirtió en una conversación que se extendió mucho más allá del protocolo. Rashid descubrió que Isabela tenía ascendencia mexicana, pero había crecido principalmente en Europa. Huérfana desde joven, había sido criada por una tía materna que le había inculcado el amor por los idiomas. «Los idiomas son puentes entre almas», dijo ella con una pasión que iluminaba su rostro. «Cuando traduces no solo transmites palabras, sino mundos enteros». Para Rashid, que había vivido siempre rodeado de aduladores y diplomáticos cautelosos, la honestidad y la inteligencia de Isabela resultaron como agua en el desierto. En ella veía la libertad que la vida de príncipe nunca le había concedido. En sus palabras encontraba un espejo de sus propias dudas y anhelos. Lo que comenzó como encuentros aparentemente casuales durante la conferencia pronto se transformó en algo más profundo. Caminatas por los jardines reales, discusiones sobre literatura clásica árabe, conversaciones sobre el futuro de las relaciones internacionales. Cada momento juntos revelaba nuevas capas de conexión. Pero el palacio tenía 1000 ojos, y la noticia del creciente interés del príncipe por la extranjera no tardó en llegar a oídos de la Wisoka Rada, el consejo ancestral encargado de preservar las tradiciones de la monarquía. Los ancianos observaban con recelo la cercanía entre Rashid e Isabela, recordando antiguas profecías y temiendo repetir errores del pasado. «El príncipe debe entender que no puede dejarse llevar por caprichos», dijo Khalid, el tío de Rashid y miembro más influyente del consejo. «Una extranjera como reina podría desestabilizar siglos de tradición». Aquella noche, mientras la luna iluminaba las cúpulas de Sahrán, Rashid tomó la decisión de revelar sus sentimientos a Isabela. La invitó a una cena privada en la terraza más alta del palacio, desde donde se podía contemplar todo el reino. «Todo lo que ves será mío algún día», dijo con una mezcla de orgullo y pesar. «Y todo lo que soy te pertenece desde el momento en que te conocí». Isabela, conmovida pero consciente de las implicaciones, intentó mostrarse prudente. «Entre tu mundo y el mío hay un abismo, Rashid. ¿Cómo podría yo, una simple traductora, estar a la altura de lo que tu pueblo espera?»
La respuesta de Rashid quedó suspendida en el aire cuando la puerta de la terraza se abrió de golpe. Khalid, con su túnica ceremonial y el rostro tenso, interrumpió el momento íntimo. La Wisoka Rada solicita su presencia, Alteza, anunció con una formalidad que no ocultaba su desaprobación. Es urgente. Isabela percibió la tensión inmediatamente. Con la dignidad de quien comprende su lugar, se disculpó y se retiró dejando a Rashid con la palabra en la boca y el corazón acelerado. Mientras descendía por la escalera de mármol, escuchó cómo la discusión entre tío y sobrino comenzaba a elevarse. En la sala del consejo, 5 ancianos esperaban sentados en tronos de madera labrada. Las paredes, cubiertas de tapices que narraban la historia de Zahran, parecían observar con la sabiduría acumulada de siglos. El aire olía a incienso y a decisiones irrevocables. «Has olvidado quién eres, Rashid», comenzó el más anciano, un hombre de barba blanca y ojos que habían visto el nacimiento y la caída de reyes. «El heredero al trono no puede entregarse a pasiones pasajeras. Cada uno de tus actos tiene consecuencias para todo el reino». Rashid, que había aprendido desde niño a controlar sus emociones en público, mantuvo la compostura, pero sus puños cerrados delataban su frustración. «Mi interés por Isabela Duarte no es un capricho», respondió con voz firme. «Es una mujer excepcional, educada y con cualidades que beneficiarían a Zahran». Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Khalid dio un paso adelante. «Si realmente crees eso, sobrino, no te opondrás a que sea sometida al rito de los 30 días». Un murmullo recorrió la sala. El rito era una tradición ancestral, casi olvidada, que no se había aplicado en generaciones. Consistía en un período de prueba durante el cual la candidata a convertirse en reina debía vivir en el palacio, aprendiendo las costumbres y siendo evaluada sin saberlo. Un solo error, una sola muestra de debilidad de carácter o de falta de lealtad, y sería considerada indigna. «Es demasiado», protestó Rashid. «Nadie en la era moderna ha sido sometido a semejante escrutinio. Precisamente porque vivimos en la era moderna es que debemos ser más cuidadosos», replicó Khalid. «Las influencias externas son más poderosas que nunca. ¿Quién nos asegura que esta mujer no tiene otras intenciones?». Rashid estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió nuevamente. Nadia, la hermana del rey y la única mujer que tenía voz en el consejo, entró con paso decidido. A diferencia de los demás miembros, Nadia había viajado extensamente y tenía una visión más equilibrada entre tradición y progreso. «El rito de los 30 días es una tradición respetable», intervino con voz serena, «pero debe aplicarse con justicia. La joven debe tener un guía, alguien que la ayude a comprender nuestras costumbres». Los ancianos asintieron, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Khalid, sin embargo, añadió una condición más. «Y para asegurarnos de su sinceridad, propongo que durante estos 30 días el príncipe mantenga distancia, nada de encuentros privados. Si sus sentimientos son verdaderos, sobrevivirán a la prueba del tiempo y el protocolo». Rashid quiso protestar, pero sabía que era inútil. La tradición pesaba más que sus deseos personales. Con un gesto de resignación, aceptó los términos. Mientras tanto, Isabela había regresado a sus aposentos en el ala destinada a los invitados extranjeros. La habitación, decorada con motivos tradicionales de Zahran, pero con comodidades modernas, reflejaba la dualidad del país. Se sentó frente al espejo y observó su reflejo, preguntándose qué hacía una mujer como ella, contemplando la posibilidad de un futuro junto a un príncipe de Oriente Medio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Una doncella le informó que la presencia de la señorita Duarte era requerida en el salón principal. Con el corazón en un puño, Isabela se arregló el cabello y se dirigió hacia allí. En el majestuoso salón la esperaban Rashid, Nadia y varios miembros del consejo. El rostro del príncipe estaba serio y sus ojos evitaban los de ella. Fue Nadia quien tomó la palabra. «Señorita Duarte, el príncipe Rashid nos ha comunicado su interés por usted», dijo con amabilidad pero también con firmeza. «En Zahran valoramos las tradiciones tanto como el progreso. Por ello, quisiéramos invitarla a quedarse en el palacio durante un mes, para que pueda familiarizarse con nuestras costumbres y nosotros tengamos el honor de conocerla mejor». Isabela miró a Rashid,
buscando una explicación en sus ojos. Él finalmente la miró, y en su mirada había una mezcla de súplica y determinación. «Sería un honor aceptar vuestra invitación», respondió Isabela con diplomacia, «aunque me temo que mis conocimientos sobre las tradiciones de Sarán son limitados». «Para eso tendrás un guía», intervino Khalid. «Farid al-Hassan, uno de nuestros más respetados diplomáticos, te asistirá durante tu estancia. Un hombre de mediana edad, vestido con elegancia y con una sonrisa cordial, dio un paso adelante e hizo una reverencia. Había algo en sus ojos que transmitía inteligencia y astucia a partes iguales. «Estaré encantado de ayudar a la señorita Duarte en todo lo que necesite», dijo Farid en un español perfecto. Lo que Isabela no sabía era que aquel ofrecimiento aparentemente generoso escondía una prueba silenciosa. Cada gesto, cada palabra, cada reacción suya sería evaluada. Y lo que era aún más grave, Farid no solo sería su guía, sino también su juez secreto. Los primeros días de Isabela en el palacio transcurrieron en una neblina de nuevas experiencias. Cada mañana despertaba en una habitación que parecía sacada de un cuento de las 1001 noches, con techos artesonados y ventanas que filtraban la luz a través de celosías geométricas. Cada día traía nuevas lecciones: el protocolo real, la historia de Zahran, las expectativas sobre su comportamiento. Farid se mostró como un tutor paciente y erudito. Bajo su guía, Isabela aprendió a distinguir las diversas formas de reverencia según el rango, a identificar los platos tradicionales y su significado en las celebraciones, a interpretar los símbolos ancestrales que decoraban el palacio. «El respeto por la tradición no significa rechazar el progreso», le explicó Farid mientras recorrían los jardines del palacio. «Significa honrar las raíces mientras las ramas crecen hacia el cielo». Isabela absorbía cada lección con avidez, no solo por su natural curiosidad, sino porque cada nuevo conocimiento la acercaba un poco más a comprender el mundo de Rashid. El príncipe, fiel a la condición impuesta por el consejo, mantenía una distancia oficial. Sus encuentros se limitaban a ceremonias públicas donde apenas intercambiaban algunas palabras cordiales, siempre bajo la atenta mirada de Khalid. «La paciencia es una virtud muy apreciada en nuestra cultura», le comentó Nadia una tarde, mientras tomaban té en una de las terrazas interiores. «El tiempo revela la verdadera naturaleza de las personas y de los sentimientos». Había en las palabras de Nadia un doble sentido que Isabela no alcanzaba a comprender del todo. La hermana del rey parecía querer transmitirle algo más, como si intentara advertirle sin poder hacerlo abiertamente. A medida que pasaban los días, Isabela comenzó a notar pequeñas inconsistencias en la aparente perfección del palacio. Miradas furtivas entre los sirvientes cuando ella pasaba, conversaciones que se interrumpían bruscamente, documentos que eran ocultados apresuradamente. Una tarde, mientras exploraba una de las salas menos transitadas del palacio, Isabela se encontró frente a un tapiz que representaba el árbol genealógico de la familia real. Fascinada, se acercó para examinar los detalles. Al rozar con sus dedos uno de los bordes, descubrió que el tapiz ocultaba una puerta secreta. La curiosidad pudo más que la prudencia y, tras asegurarse de que nadie la observaba, deslizó el tapiz y entró en una pequeña cámara. La habitación parecía un santuario dedicado a una mujer. Retratos, objetos personales y, en el centro, un cuadro cubierto por un paño de seda. Con manos temblorosas, Isabela retiró el paño y se quedó sin aliento. El retrato mostraba a una mujer joven, de rasgos delicados y mirada profunda, que llevaba un collar idéntico al que Isabela había heredado de su abuela. Era Yasmina, la madre de Rashid, dijo una voz a sus espaldas. Isabela se giró sobresaltada. En la puerta estaba Samira, una anciana que trabajaba en la biblioteca del palacio y que siempre la había tratado con especial amabilidad. «Lo siento, no debería estar aquí», se disculpó Isabela, avergonzada por su intromisión. «Quizás deberías estar exactamente aquí», respondió Samira con una sonrisa enigmática. «A veces, las coincidencias son mensajes del destino». «¿Coincidencias?», preguntó Isabela, confundida. Samira señaló el collar que la mujer del retrato llevaba al cuello, idéntico al que Isabela guardaba entre sus pertenencias más preciadas. «Ese collar pertenece a la familia real de Nadira, rival ancestral de los Al Maktoum», explicó la anciana. «Hace 25 años,
Durante la Guerra Civil, la heredera de esa familia desapareció. Tenía apenas unos meses de vida. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. Las fechas coincidían con su nacimiento, con las escasas explicaciones que su tía le había dado sobre su origen. «Eso es imposible», murmuró, más para sí misma que para Samira. «Mi familia no tiene ninguna conexión con Saran». «¿Estás segura?», preguntó la anciana, con una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Los secretos familiares a veces se entierran bajo capas de silencio y mentiras bien intencionadas. Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Samira le indicó rápidamente que volviera a cubrir el retrato y la condujo fuera de la habitación secreta, justo a tiempo para evitar ser descubiertas. «Ten cuidado, niña», susurró Samira antes de despedirse. «No todos en el palacio se alegrarían de descubrir quién eres realmente». Aquella noche, Isabela no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Samira resonaban en su cabeza, mezclándose con recuerdos fragmentados de su infancia. Una canción de cuna en un idioma que no era español, un perfume de jazmín que le resultaba extrañamente familiar, la expresión de tristeza en el rostro de su tía cuando Isabela preguntaba por sus padres. Al día siguiente, durante una de sus lecciones con Farid, Isabela intentó obtener más información de manera sutil. «He notado que algunas zonas del palacio parecen estar dedicadas a la memoria de la reina Yasmina», comentó con aparente casualidad. «Debió ser una mujer muy querida». Farid la miró con intensidad, como evaluando cuidadosamente su respuesta. «La reina Yasmina era extranjera, como tú», dijo finalmente. «Nunca fue completamente aceptada por la corte, a pesar de sus esfuerzos por adaptarse. Algunos dicen que su final fue desafortunado». «¿Su final?», preguntó Isabela, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «La versión oficial es que enfermó de melancolía», respondió Farid, bajando la voz. «Pero los rumores en el palacio hablan de traiciones, de sospechas infundadas y de un corazón que simplemente no pudo soportar el peso de la soledad». Rashid observaba desde la ventana de su despacho cómo Isabela paseaba por los jardines en compañía de Farid. Los veía conversando animadamente, compartiendo sonrisas y gestos que denotaban complicidad. Cada día que pasaba, la distancia impuesta se volvía más dolorosa y las dudas crecían en su interior como una sombra venenosa. «¿Disfrutando de la vista, sobrino?», la voz de Khalid lo sacó de sus pensamientos. «Estoy cumpliendo con mi palabra», respondió Rashid con frialdad. «Mantengo la distancia que exigisteis». Khalid se acercó y siguió su mirada hacia los jardines. «El rito de los 30 días no es solo una prueba para ella», dijo con tono aleccionador. «También lo es para ti. Un rey debe saber diferenciar entre sus deseos personales y las necesidades del reino». Rashid guardó silencio. No quería darle a su tío la satisfacción de ver cuánto le afectaba la situación. En su mente, las dudas se multiplicaban. ¿Y si Isabela realmente no era la persona que él creía? ¿Y si la cercanía que parecía desarrollar con Farid era más que simple cordialidad? «He recibido informes interesantes sobre la señorita Duarte», continuó Khalid, disfrutando del malestar que sus palabras provocaban. «Parece tener un interés inusual en la historia de nuestra familia, especialmente en ciertos incidentes del pasado». Rashid se tensó. Sabía a qué se refería su tío, a los rumores sobre la reina Yasmina, su madre, a las sospechas nunca confirmadas de que había mantenido contactos secretos con la familia rival de los Al Maktoum. Cualquier persona con un mínimo de curiosidad intelectual se interesaría por la historia de Saran, replicó, intentando mantener un tono neutral. «Por supuesto», concedió Khalid con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero es curioso que sus preguntas se centren precisamente en la época de la Guerra Civil, en la desaparición de la heredera de los Nadira». Aquellas palabras encendieron una alarma en la mente de Rashid. ¿Por qué Isabela estaría interesada específicamente en ese periodo? ¿Qué sabía ella que él desconocía? Mientras tanto, en los jardines, Farid estaba llevando a cabo su propia investigación. Con habilidad cultivada durante años de servicio diplomático, intentaba sonsacar información a Isabela sin que ella lo notara. Es fascinante cómo algunos objetos atraviesan generaciones y mantienen su significado, comentó, señalando discretamente el collar que Isabela llevaba ese día, el mismo que había reconocido en el retrato oculto.
Isabela instintivamente llevó la mano al collar. Era una pieza antigua, de plata trabajada con motivos florales y una pequeña piedra azul en el centro. «Era de mi abuela», respondió con cierta reserva. «Es lo único que conservo de ella». «¿Y tu abuela nunca te habló de su origen?», insistió Farid con aparente casualidad. «Mi tía solía decir que venía de una tierra lejana, donde el cielo y el desierto se fundían en el horizonte», dijo Isabela, repitiendo las palabras que había escuchado en su infancia, «pero siempre pensé que era una forma poética de referirse a Andalucía». Farid asintió, guardando la información. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar en su mente. Si sus sospechas eran ciertas, Isabela no era simplemente una extranjera enamorada del príncipe, era mucho más que eso. La mañana siguiente, Rashid decidió romper parcialmente la prohibición impuesta por el consejo. Necesitaba hablar con Isabela a solas, comprobar sus intenciones, sentir en su voz y sus gestos la verdad que tanto anhelaba. Aprovechando un momento en que Farid había sido llamado para atender asuntos diplomáticos, Rashid se dirigió a la biblioteca donde sabía que Isabela pasaba parte de sus mañanas estudiando la historia de Saran. La encontró absorbida en la lectura de un antiguo manuscrito. La luz que se filtraba por los ventanales iluminaba su perfil, dándole un aire casi etéreo. Por un momento, Rashid se quedó en silencio, simplemente contemplándola. Luego, carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Isabela levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos se iluminaron al ver a Rashid, pero inmediatamente adoptó una actitud más formal, consciente de las reglas que se les habían impuesto. «Alteza», dijo incorporándose y haciendo una reverencia, «no esperaba veros aquí. Por favor, no son necesarias las formalidades cuando estamos solos», respondió Rashid, acercándose. «Han pasado 15 días desde que comenzó el rito. Quería saber cómo te sientes, si estás cómoda con todo esto». Isabela dudó. Había tantas cosas que quería contarle, sus descubrimientos, las insinuaciones de Samira, sus sospechas sobre su propio origen, pero también temía que sus palabras fueran malinterpretadas, que pareciera que estaba inventando una conexión con Saran para ganarse un lugar en la corte. «Estoy aprendiendo mucho», dijo finalmente. «Tu cultura es fascinante y Farid es un excelente guía, pero, insistió Rashid, acercándose un poco más. «A veces siento que hay más de lo que se ve a simple vista. Secretos, historias no contadas». Sus miradas se encontraron, cargadas de palabras no dichas. Rashid estaba a punto de hablar cuando la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. Farid entró con paso decidido, seguido de cerca por Khalid. «Alteza, os buscan en la sala del consejo», dijo Farid, con un tono que dejaba entrever su desaprobación por el encuentro privado. Khalid observaba la escena con ojos entrecerrados, calculando. Antes de retirarse, se dirigió a Isabela con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Espero que estéis encontrando útiles nuestros archivos históricos, señorita Duarte. La historia de las familias reales de Saran está llena de sorpresas». Cuando los dos hombres se marcharon, Rashid lanzó una última mirada a Isabela, una mirada que contenía tanto amor como advertencia. Algo estaba en marcha, algo que iba más allá de su relación personal y que podría cambiar el destino de todo el reino. Esa misma noche, Farid se reunió en secreto con Khalid en una de las salas menos frecuentadas del palacio. La tenue luz de las lámparas de aceite proyectaba sombras inquietantes sobre los rostros de ambos hombres. «No hay duda», afirmó Farid, entregando a Khalid un pequeño cofre. «El collar es idéntico al que aparece en los registros de la familia Nadira, y las fechas coinciden perfectamente». Khalid examinó el documento que Farid había extraído del cofre, una detallada investigación sobre los orígenes de Isabela, incluyendo fechas, lugares y testimonios cuidadosamente recopilados. «Si esto se confirma», murmuró Khalid, con una mezcla de temor y excitación, «esa mujer no solo podría convertirse en reina por matrimonio, tendría derecho al trono por sangre». La tercera semana del rito trajo consigo un cambio sutil pero perceptible en la atmósfera del palacio. Los sirvientes parecían más reservados en presencia de Isabela. Algunos cortesanos la evitaban abiertamente y hasta Farid se mostraba más distante, como si repentinamente hubiera establecido una barrera invisible entre ellos. La única que seguía tratándola con la misma calidez era Nadia. Una tarde, mientras tomaban té en uno de los patios interiores,
La hermana del rey pareció tomar una decisión. «Creo que ha llegado el momento de mostrarte algo», dijo, levantándose con determinación. «Sígueme». Isabela obedeció intrigada. Nadia la condujo a través de pasillos poco transitados hasta llegar a una pequeña puerta de madera tallada. Sacó una llave de entre sus ropas y abrió con cuidado. «Estos eran los aposentos privados de Yasmina», explicó mientras entraban. «Nadie ha tocado nada desde su partida». La habitación estaba impecablemente conservada, como si su ocupante simplemente hubiera salido momentáneamente. Un leve aroma a jazmín flotaba en el aire, evocando una presencia femenina que se negaba a desvanecerse. Sobre un escritorio de madera noble descansaban plumas y tinteros y una pequeña libreta encuadernada en cuero. «Su diario», murmuró Nadia, acariciando la cubierta con reverencia. «Durante años lo guardé como un secreto, para proteger su memoria. Pero creo que tú deberías leerlo». Isabela tomó el diario con manos temblorosas. Sentía que estaba invadiendo la intimidad de alguien, pero también que aquella mujer, de alguna manera, la había estado esperando. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «¿Por qué confías en mí con algo tan personal?». Nadia la miró con intensidad, como evaluando cuánto podía revelar. «Porque veo en ti lo mismo que vi en ella», respondió finalmente. «La misma determinación, la misma sensibilidad, y porque creo que hay hilos invisibles que conectan vuestros destinos». Con un gesto de despedida, Nadia se retiró, dejando a Isabela sola con el diario y sus pensamientos. Durante un largo momento, la joven permaneció inmóvil, contemplando el pequeño libro que podría contener respuestas a preguntas que ni siquiera se había atrevido a formular. Finalmente, con resolución, abrió el diario. Las primeras páginas estaban escritas en árabe, pero pronto descubrió que alternaban con párrafos en español, como si Yasmina hubiera necesitado expresar ciertos pensamientos en su lengua materna. «Hoy he vuelto a soñar con el mar», decía una entrada, «con el horizonte abierto y la libertad del viento en el rostro. Zarán es hermoso, pero a veces sus muros de tradición me asfixian. El rey es bondadoso a su manera, pero está atrapado como yo en una red de expectativas ancestrales. Solo cuando estoy con mi pequeño Rashid, siento que respiro verdaderamente». Conforme avanzaba en la lectura, Isabela descubría a una mujer compleja, dividida entre el amor por su hijo y el dolor de sentirse siempre extranjera, siempre observada, siempre juzgada. «Las paredes tienen oídos», escribía Yasmina en otra entrada. «Khalid envía espías a mis aposentos, buscando pruebas de traición. ¿Qué podría decirle? ¿Que a veces extraño mi tierra? ¿Que a veces temo por el futuro de mi hijo en un lugar donde la desconfianza es moneda corriente? No hay traición en la nostalgia ni en la esperanza de un futuro mejor». El corazón de Isabela se encogió al reconocer patrones que ella misma estaba experimentando. La sensación de ser constantemente vigilada, las miradas suspicaces, los rumores que se extinguían a su paso. Siguió leyendo hasta llegar a una entrada que le cortó la respiración. «He recibido noticias de Nadira. Su pequeña hija ha sido puesta a salvo, lejos de Zarán. Mi corazón se alegra por ella, aunque nunca podré conocerla. Quizás algún día, cuando los viejos odios se hayan disipado, nuestros hijos puedan reunirse. Quizás ella sea la que traiga la paz que tanto anhelamos, la que una los dos linajes y cure antiguas heridas». Isabela releyó el párrafo varias veces, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. La hija de Nadira, ¿podría ser ella? Las fechas coincidían. El collar era una prueba tangible, y ahora estas palabras parecían confirmar sus sospechas. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó la puerta abrirse. Solo cuando una sombra se proyectó sobre el diario levantó la mirada, sobresaltada. Farid estaba en el umbral, observándola con expresión indescifrable. «Veo que has descubierto uno de los tesoros mejor guardados del palacio», dijo con voz suave, pero con un matiz que Isabela no supo interpretar. La historia de la reina Yasmina fascina a todos los que la conocen. Isabela cerró instintivamente el diario, como protegiendo sus secretos. «La princesa Nadia me dio permiso para leerlo», se apresuró a explicar. «Por supuesto», asintió Farid, acercándose con movimientos estudiados. «Nadia siempre tuvo debilidad por las jóvenes idealistas. Se parece en eso a la difunta reina». Había algo en la forma en que Farid miraba el diario que puso a Isabela en alerta, una mezcla de codicia y recelo
que contrastaba con su habitual máscara de cortesía. «Es tarde», dijo Isabela, guardando discretamente el diario entre los pliegues de su vestido. «Debería regresar a mis aposentos. Te acompañaré», se ofreció Farid, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los pasillos del palacio pueden ser confusos, especialmente en esta zona tan poco frecuentada. Mientras caminaban en un silencio tenso, Isabela sentía el peso del diario contra su cuerpo, como si las palabras de Yasmina emanaran calor propio. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había leído, para conectar las piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Farid, por su parte, observaba cada gesto de Isabela con atención analítica. La había visto palidecer mientras leía el diario. Había notado cómo sus manos temblaban al pasar ciertas páginas. Las sospechas de Khalid parecían confirmarse. La joven había descubierto, o estaba a punto de descubrir, su verdadera identidad. «El rito de los 30 días está llegando a su fin», comentó Farid, mientras se acercaban a los aposentos de Isabela. «Pronto el consejo tomará una decisión sobre tu futuro en Zahran. ¿Y cuál crees que será esa decisión?», preguntó Isabela, intentando leer entre líneas. Farid se detuvo y la miró directamente, abandonando por un momento su habitual tono diplomático. «Depende de lo que realmente hayas venido a buscar a Zahran». Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon voces acercándose. Khalid y 2 miembros del consejo aparecieron al doblar el pasillo. Al verlos, el rostro de Khalid se tensó en una expresión de desaprobación. «Señorita Duarte, no deberíais estar en esta parte del palacio», dijo con frialdad. «Y tú, Farid, tienes asuntos más importantes que atender que acompañar a nuestra invitada». La forma en que pronunció la última palabra dejaba claro que, para Khalid, Isabela era todo menos una invitada bienvenida. «Solo cumplía con mis deberes como guía», respondió Farid con una inclinación respetuosa. La señorita Duarte se había desorientado. Isabela percibió la mentira, la complicidad silenciosa entre ambos hombres, y sintió un escalofrío. Estaba sola en un nido de intrigas, y el único que podría protegerla, Rashid, estaba obligado a mantener las distancias. «Gracias por tu asistencia, Farid», dijo, recuperando su aplomo diplomático. «Puedo encontrar el camino desde aquí». Con una reverencia cortés hacia Khalid y los consejeros, Isabela se retiró, consciente de las miradas que seguían cada uno de sus pasos. En la soledad de su habitación, extrajo el diario y continuó leyendo a la luz de una pequeña lámpara. Las últimas entradas de Yasmina revelaban un creciente temor. Hablaba de documentos escondidos, de mensajes cifrados, de un plan para proteger el futuro de su hijo, y, repetidamente, mencionaba un jardín secreto donde había ocultado algo de vital importancia. «Cuando las rosas blancas florezcan nuevamente, la verdad brotará con ellas», decía la última entrada, fechada apenas una semana antes de su desaparición. Mientras tanto, en una cámara privada del ala este del palacio, Khalid y Farid mantenían una conversación en voz baja pero intensa. «El príncipe está cada vez más inquieto», informaba Farid. «Comienza a cuestionar el propósito real del rito. Y la chica ha descubierto el diario de Yasmina». Khalid golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los documentos que había sobre ella. «Esto complica todo. Si descubre su verdadera identidad antes de que podamos controlar la situación, aún podemos usar esto a nuestro favor», sugirió Farid con expresión calculadora. «Si hacemos que parezca que ella ha estado ocultando deliberadamente su identidad, que vino a Zahran con un plan premeditado para reclamar el trono, el consejo nunca la aceptaría», concluyó Khalid, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, «y Rashid se vería obligado a renunciar a ella por el bien del reino». Lo que ninguno de los 2 hombres sabía era que Nadia, alertada por sus propios informantes, escuchaba la conversación desde un pasadizo secreto que conectaba con la habitación. La hermana del rey había sospechado durante años que Khalid había tenido algo que ver con la desaparición de Yasmina, pero nunca había podido probarlo. Ahora, viendo cómo se tejía una trama similar contra Isabela, estaba decidida a intervenir. Esa misma noche, mientras el palacio dormía, Nadia se deslizó hasta los aposentos de Isabela. La encontró despierta, todavía inmersa en la lectura del diario. «No hay tiempo que perder», susurró Nadia, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. «Khalid y Farid conspiran contra ti.
Planean desacreditarte ante el consejo y ante Rashid. Isabela no pareció sorprendida. De alguna manera, siempre había sentido que Farid jugaba a dos bandas, que su amabilidad ocultaba intenciones más oscuras. El diario menciona un jardín secreto, dijo, mostrando la página a Nadia. ¿Sabes dónde podría estar? Nadia asintió. El jardín privado de Yasmina. Pocos conocen su existencia. Fue sellado tras su partida. Necesito ir allí, afirmó Isabela con determinación. Creo que hay algo importante escondido entre las rosas blancas. Nadia dudó un momento, evaluando los riesgos. Finalmente, tomó una decisión. Te llevaré mañana al amanecer, cuando la mayoría del palacio aún duerme. Pero debemos ser extremadamente cautelosas. Si Khalid descubre lo que sabemos, ambas estaremos en peligro. Mientras las dos mujeres acordaban los detalles de su plan, en otra parte del palacio, Rashid se debatía en un tormento interior. Las palabras de su tío habían sembrado dudas que crecían como mala hierba en su mente. ¿Y si Isabela realmente tenía un motivo oculto para acercarse a él? ¿Y si todo había sido un elaborado plan para infiltrarse en la familia real? Pero entonces recordaba su mirada, la sinceridad en su voz, los momentos compartidos antes de que el rito comenzara. No, se decía a sí mismo, no podía haber fingido esa conexión. Y sin embargo, las sospechas persistían, alimentadas por cada informe que Farid le hacía llegar sobre los supuestos intereses ocultos de Isabela. El alba se anunciaba con una tenue luminosidad que apenas comenzaba a disipar las sombras del palacio. Isabela, que apenas había logrado conciliar el sueño, esperaba junto a la puerta de sus aposentos, atenta al más mínimo sonido. El diario de Yasmina descansaba seguro entre los pliegues de su vestido, como un talismán que la guiaba hacia una verdad largamente ocultada. Unos suaves golpes en la puerta le indicaron que Nadia había llegado. Al abrir, se encontró con la hermana del rey vestida con sencillez, casi como una sirvienta, para no llamar la atención. «Debemos darnos prisa», susurró Nadia. «Los guardias cambiarán de turno pronto y ese será nuestro momento para pasar desapercibidas». Siguiendo a Nadia por pasillos secundarios y escaleras de servicio, Isabela sentía que estaba atravesando las capas ocultas del palacio, aquellas que los visitantes oficiales nunca llegaban a conocer. Finalmente, tras descender por una estrecha escalera de piedra y cruzar un pasillo que parecía no haber sido transitado en años, llegaron a una pequeña puerta de madera desgastada. «El jardín de Yasmina», anunció Nadia, mientras extraía una llave antigua de entre sus ropas. «Nadie ha entrado aquí en más de 20 años». La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando un espacio que parecía suspendido en el tiempo. Era un pequeño jardín interior, rodeado por columnas de mármol que sostenían delicados arcos. A pesar de los años de abandono, algunas plantas habían sobrevivido, creciendo salvajes entre las losas de piedra. Y en el centro, como desafiando al tiempo, un rosal de rosas blancas se erguía, mustio pero aún con vida. Ella amaba este lugar, murmuró Nadia con nostalgia. Decía que aquí, entre sus flores, era el único sitio donde podía ser verdaderamente ella misma. Isabela se acercó al rosal con reverencia. Las palabras del diario resonaban en su mente. Cuando las rosas blancas florezcan nuevamente, la verdad brotará con ellas. ¿Qué había querido decir Yasmina? ¿Qué secreto había confiado a estas flores marchitas? Con delicadeza, Isabela comenzó a examinar el rosal, buscando alguna señal, algún indicio. Fue entonces cuando notó que la tierra alrededor de la planta parecía haber sido removida en algún momento. Sin dudarlo, se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. «¿Qué haces?», preguntó Nadia, alarmada. «Si alguien nos descubre, hay algo aquí», respondió Isabela, sintiendo cómo sus dedos tocaban algo sólido bajo la tierra. «Ayúdame». Entre las dos desenterraron un pequeño cofre metálico, ennegrecido por el tiempo pero aún intacto. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras lo sacaban completamente de la tierra. «Necesitamos una llave», dijo, examinando el cerrojo. Nadia, con manos temblorosas, extrajo un colgante que llevaba oculto bajo su ropa. De él pendía una pequeña llave que parecía corresponder perfectamente con el cofre. «Yasmina me la confió poco antes de irse», explicó. «Me hizo prometerle que la guardaría hasta que llegara el momento adecuado. Nunca entendí a qué se refería, hasta ahora. La llave encajó perfectamente,
y, con un suave clic, el cofre se abrió. En su interior encontraron un segundo diario, más pequeño y con aspecto más antiguo que el primero, junto con varios documentos amarillentos y un medallón idéntico al que Isabela llevaba consigo. Con manos temblorosas, Isabela abrió el diario. A diferencia del primero, este estaba escrito enteramente en árabe, pero había nombres y fechas que podía reconocer. Entre sus páginas encontraron una carta sellada con el emblema real, dirigida a Rashid. «Es la caligrafía de Yasmina», confirmó Nadia, emocionada. «Una carta para su hijo que nunca pudo entregarle. Debemos llevársela», dijo Isabela con decisión, «junto con todo lo que hemos descubierto». Pero cuando se disponían a salir del jardín, escucharon voces acercándose. Rápidamente, Nadia ocultó el cofre tras unas macetas y ambas se escondieron tras una columna, justo a tiempo para ver entrar a Farid y Khalid. «Estoy seguro de que la chica sospecha algo», decía Khalid, examinando el jardín con desconfianza. «La he visto hablando con Samira, y esa vieja sabe demasiado sobre el pasado». «El rito concluye mañana», respondió Farid. «Para entonces, habremos presentado las pruebas fabricadas al Consejo, documentos que demuestran que Isabela vino a Saran con un plan premeditado, que ha estado investigando puntos débiles en la estructura del poder real, que pretende utilizar su supuesta herencia para dividir al reino». Isabela tuvo que contener una exclamación de indignación. Todo había sido una trampa desde el principio. El supuesto guía, asignado para ayudarla, había estado recopilando información para destruirla. «¿Y si el príncipe no lo cree?», preguntó Khalid. «Está enamorado, y los enamorados pueden ser terriblemente ciegos. Tengo una última carta por jugar», respondió Farid con una sonrisa que heló la sangre de Isabela. «He cultivado una cercanía con la joven que podría ser malinterpretada. Puedo hacer que Rashid crea que existe algo entre nosotros, que ella ha estado jugando con sus sentimientos mientras se ganaba mi confianza». Khalid rió con aprobación. «Siempre tan astuto, Farid. Por eso te elegí para esta misión. Aunque debo confesar que a veces me pregunto dónde yace realmente tu lealtad». La tensión en el aire era palpable. Por un instante, los ojos de Farid se endurecieron, pero su respuesta fue suave como la seda. «Mi única lealtad es con Saran y sus tradiciones ancestrales». «Como la tuya, mi señor». Los dos hombres se retiraron sin descubrir a las mujeres ocultas. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la distancia, Isabela y Nadia emergieron de su escondite, pálidas por lo que acababan de escuchar. «Debemos actuar rápido», dijo Nadia, recuperando el cofre. «La ceremonia de conclusión del rito es mañana al atardecer. Si Khalid y Farid presentan sus falsas pruebas antes de que podamos revelar la verdad, necesito hablar con Rashid», interrumpió Isabela con determinación. «A solas, sin intermediarios ni espías. Es la única forma». Nadia asintió comprendiendo la gravedad de la situación. «Hay un modo», dijo tras un momento de reflexión. «El príncipe tiene la costumbre de visitar el mausoleo familiar antes del amanecer, especialmente en vísperas de eventos importantes. Va solo, sin escolta. Podrías encontrarte con él allí mañana». Con el plan establecido, ambas mujeres regresaron sigilosamente a sus aposentos, llevando consigo el cofre con las pruebas que podrían cambiar el destino de Saran. Isabela pasó el resto del día estudiando los documentos encontrados, conectando piezas de un rompecabezas que abarcaba décadas de secretos. El medallón, idéntico al suyo, había pertenecido a Nadira, la heredera desaparecida durante la Guerra Civil. Los documentos incluían un certificado de nacimiento, una carta de una mujer llamada Elena Duarte, la tía que había criado a Isabela, y lo más revelador, un pacto de unificación entre las dos familias reales rivales, firmado en secreto poco antes del estallido del conflicto. Según los documentos, la hija de Nadira había sido enviada al extranjero para protegerla, con la esperanza de que algún día pudiera regresar y reclamar su legítimo lugar, no como usurpadora, sino como pacificadora, como el puente entre dos linajes que nunca debieron separarse. La noche antes de la ceremonia final, Saran parecía contener el aliento. El palacio bullía con los preparativos. Sirvientes corrían de un lado a otro, cocineros preparaban el banquete ceremonial, guardias repasaban los protocolos de seguridad. Se esperaba la asistencia de diplomáticos internacionales, prensa árabe y observadores de reinos vecinos. El rito de los 30 días,
casi olvidado en la era moderna, había despertado la curiosidad del mundo. En su habitación, Isabela apenas podía contener su ansiedad. El cofre con los documentos descubiertos estaba cuidadosamente oculto bajo una baldosa suelta que nadie le había señalado, un antiguo escondite que Yasmina solía utilizar. El mensaje para Rashid, junto con las pruebas de su identidad, los llevaría consigo al encuentro del amanecer. Mientras repasaba mentalmente lo que diría al príncipe, escuchó un suave golpe en la puerta. Con cautela, preguntó quién era antes de abrir. «Samira», respondió una voz anciana. «Debo hablar contigo urgentemente». Isabela abrió la puerta para encontrarse con la bibliotecaria, cuyo rostro mostraba signos de agitación. «No tenemos mucho tiempo», susurró Samira, entrando apresuradamente. «Khalid ha ordenado mi arresto bajo acusación de traición. Han descubierto que fui yo quien te habló de Nadira». Isabela la invitó a sentarse, conmovida por el riesgo que la anciana había corrido por ella. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con suavidad. «¿Por qué me ayudaste?». Samira la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Porque serví a tu madre, Nadira, y le juré proteger a su hija si alguna vez regresaba a Sarán», respondió con voz quebrada. «Y porque vi cómo destruyeron a Yasmina con las mismas tácticas que ahora utilizan contra ti, no podía permitir que la historia se repitiera». De su manga, Samira extrajo un pequeño papel doblado y se lo entregó a Isabela. «Es un mapa de los pasadizos secretos del palacio», explicó. «Lo dibujé de memoria. Te permitirá llegar al mausoleo sin ser vista. Pero debes tener cuidado. Farid sospecha de tus movimientos y ha duplicado la guardia». Tras abrazar a Isabela con la ternura de quien se despide, Samira se dirigió hacia la puerta. «Espera», la detuvo Isabela. «Ven conmigo. Puedo sacarte del palacio, llevarte a un lugar seguro». Samira negó con una sonrisa serena. «Mi lugar está aquí, niña. He vivido lo suficiente para ver cómo los errores del pasado se repiten. Quizás mi testimonio ante el consejo sirva para romper ese ciclo». Con esas palabras, la anciana se marchó, dejando a Isabela con un nudo en la garganta y una determinación renovada. Mientras la última hora de la noche cedía paso a la primera luz del alba, Isabela se deslizó fuera de su habitación. Vestida con ropas sencillas y oscuras, llevaba consigo el medallón, la carta de Yasmina y los documentos más cruciales. Siguiendo el mapa de Samira, navegó por pasadizos estrechos y escaleras olvidadas, esquivando a los guardias apostados en puntos estratégicos. El mausoleo real se alzaba en el extremo norte de los jardines palaciegos, una estructura de mármol blanco con una cúpula que resplandecía bajo la luz naciente. Tal como Nadia había predicho, Rashid estaba allí solo, arrodillado ante la tumba de su madre. Isabela se detuvo un momento, conmovida por la vulnerabilidad que emanaba de la figura del príncipe. Este era el hombre real, no el heredero al trono que mostraba al mundo, sino el hijo que aún lloraba a una madre perdida demasiado pronto. «Rashid», llamó suavemente, avanzando hacia él. El príncipe se giró, sorprendido por la intrusión. Al reconocer a Isabela, su rostro mostró una mezcla de alegría y cautela. «No deberías estar aquí», dijo poniéndose de pie. «Si nos descubren juntos antes del final del rito, no hay tiempo para protocolos», lo interrumpió Isabela, acercándose con urgencia. «Todo ha sido una trampa. Khalid y Farid han conspirado contra mí, contra nosotros. Han fabricado pruebas falsas para presentarlas hoy ante el consejo». La expresión de Rashid se endureció. Era evidente que las palabras de Isabela tocaban temores que él mismo había estado albergando. «¿Qué pruebas tienes de eso?», preguntó con voz tensa. Isabela extrajo los documentos del cofre y se los entregó uno a uno, explicando su significado. La carta sellada de Yasmina fue lo último que puso en sus manos. «Tu madre dejó esto para ti», dijo suavemente. «Creo que sabía lo que iba a sucederle y quiso asegurarse de que la verdad llegara a ti, aunque fuera años después». Con manos temblorosas, Rashid rompió el sello y comenzó a leer. A medida que avanzaba en la lectura, su rostro pasaba de la incredulidad al dolor y finalmente a una fría determinación. «Mi madre fue víctima de las intrigas de Khalid», dijo cuando terminó, su voz apenas un susurro. «La acusó de traición, igual que ahora pretende hacer contigo, y yo he estado a punto de caer en la misma trampa, de repetir la historia que destruyó a mi familia». Con gentileza, tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Todo este tiempo he dudado.
Me he dejado manipular por los mismos fantasmas que atormentaron a mi padre, confesó con remordimiento. Te sometí a una prueba cruel, permitiendo que fueras evaluada y juzgada en silencio, cuando debería haberte protegido. Ambos hemos sido peones en un juego más grande, respondió Isabela. Pero ahora conocemos la verdad. Según estos documentos, no solo soy la hija de Nadira, soy la legítima heredera de un linaje que se creía extinto. Un linaje que, según el pacto secreto, debía unirse al tuyo para traer paz duradera a Sarán. El sol comenzaba a elevarse sobre las cúpulas del palacio, bañando el mausoleo en una luz dorada que parecía simbolizar la revelación que acababan de compartir. La ceremonia final será al atardecer, dijo Rashid, tomando una decisión. Khalid y Farid presentarán sus acusaciones, pero nosotros estaremos preparados. Nadie debe ser informada de inmediato. Y hay alguien más en quien confío plenamente. Omar, el comandante de mi guardia personal. Él nos ayudará a proteger a Samira hasta que pueda testificar. Con un plan establecido, se despidieron con la promesa de reunirse en la ceremonia. Isabela regresó a sus aposentos por los pasadizos secretos, mientras Rashid se dirigía a buscar a Nadia y Omar. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Cuando finalmente llegó el momento, Isabela fue escoltada al gran salón del trono, donde el consejo en pleno, los diplomáticos extranjeros y los miembros más importantes de la corte se habían reunido. Los reflectores de las cámaras de televisión iluminaban la estancia, transmitiendo el evento histórico a todo el mundo. Vestida con un elegante atuendo que combinaba elementos tradicionales de Sahrán con toques occidentales, Isabela avanzó con la cabeza alta. En el centro del salón, sobre una plataforma elevada, el consejo esperaba. Khalid ocupaba un lugar prominente, con Farid a su lado. Ambos la observaban con una mezcla de desprecio y confianza, seguros de su victoria inminente. Rashid, sentado en el trono principal como heredero, mantenía una expresión inescrutable. Nadia, a su derecha, le dirigió a Isabela una mirada de aliento. La ceremonia comenzó con las formalidades de rigor. El más anciano del consejo explicó el propósito del rito de los 30 días y anunció que había llegado el momento del veredicto. Fue entonces cuando Khalid se adelantó sosteniendo un fajo de documentos. «Honorable consejo, distinguidos invitados», comenzó con voz solemne. «Durante los últimos 30 días hemos observado a la señorita Duarte, evaluando su carácter y sus intenciones. Lamento informar que hemos descubierto pruebas alarmantes». Con teatral gravedad, comenzó a detallar las supuestas evidencias, notas escritas por Isabela sobre puntos vulnerables en la seguridad del palacio, reuniones secretas con embajadores extranjeros, investigaciones sobre la historia familiar que iban más allá de la simple curiosidad. Y lo más grave, continuó haciendo una pausa dramática, tenemos razones para creer que la señorita Duarte no es quien dice ser, que ha ocultado deliberadamente su verdadera identidad con propósitos que solo podemos calificar de siniestros. Un murmullo recorrió la sala. Isabela permaneció impasible, aunque su corazón latía con fuerza. Todo se desarrollaba exactamente como habían anticipado. Cuando Khalid terminó su exposición, Farid avanzó para añadir su testimonio, describiendo con detalle las supuestas confidencias que Isabela le había hecho, insinuando una intimidad entre ellos que nunca había existido. Finalmente, Rashid se levantó del trono. El silencio se hizo absoluto. «Agradezco al consejo y a mi tío Khalid por su diligencia», dijo con voz clara que resonó en todo el salón. «Sin embargo, antes de emitir un juicio, me gustaría presentar otras pruebas que han llegado a mis manos». La sorpresa en los rostros de Khalid y Farid era evidente. No habían anticipado resistencia. Con un gesto, Rashid indicó a Omar que abriera las puertas laterales. Samira entró, escoltada por guardias leales al príncipe. La anciana, a pesar de su fragilidad, mantenía la dignidad de quien ha servido fielmente durante toda una vida. «Esta mujer», dijo Rashid, «fue testigo de eventos que muchos han intentado borrar de nuestra historia, eventos que involucran a mi madre, la reina Yasmina, y a la casa de Nadira». Samira se adelantó y, con voz sorprendentemente firme para su edad, relató la verdadera historia. Cómo Yasmina había descubierto el pacto secreto entre las familias reales, cómo Khalid había manipulado al rey para que desconfiara de su esposa, cómo la reina había sido silenciada para siempre.
Y ahora, concluyó la anciana, el mismo hombre intenta repetir la historia, eliminando a la única persona que podría unir lo que nunca debió dividirse. Nadia se levantó entonces, sosteniendo el cofre encontrado en el jardín de las rosas blancas. Estos documentos, dijo, mostrándolos uno a uno a la asamblea, prueban no solo la conspiración contra la reina Yasmina, sino también la verdadera identidad de Isabela Duarte. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro cuando Nadia reveló lo que muchos ya sospechaban. Isabela era la hija de Nadira, la legítima heredera del linaje rival, enviada al extranjero para protegerla y criada sin conocer su verdadero origen. Khalid, viendo cómo su plan se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada. «Esto es una farsa», exclamó, avanzando hacia Isabela con furia. «Estas pruebas son fabricaciones. Esta mujer es una impostora que pretende dividir nuestro reino». Fue entonces cuando Isabela, con la serenidad de quien finalmente comprende su propósito, extrajo de entre sus ropas los 2 medallones idénticos, el suyo y el encontrado en el cofre. «No vengo a dividir Sarán», dijo con voz clara. «Vengo a cumplir un pacto sellado por nuestros ancestros, un pacto de unificación, no de división». Las cámaras captaron el momento en que los 2 medallones, al ser colocados juntos, revelaban un diseño completo, el símbolo antiguo de Sahrán unificado, anterior a la división entre las familias reales. Rashid descendió del trono y se colocó junto a Isabela. Frente a las cámaras del mundo, tomó su mano. Durante generaciones, Sahrán ha vivido dividido por un conflicto basado en mentiras, declaró. Hoy tenemos la oportunidad de sanar esas heridas, de honrar el pacto que nuestros antepasados intentaron cumplir. Dirigiéndose a Isabela, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan, añadió, «No te elegí porque fueras la heredera de Nadira. Te elegí porque vi en ti el corazón y la mente que nuestro reino necesita. Que ambos seamos herederos de linajes destinados a unirse es solo la confirmación de que estábamos en lo cierto». Khalid, viendo su derrota, intentó huir, pero los guardias leales a Rashid lo detuvieron. Farid, más pragmático, se arrodilló solicitando clemencia, admitiendo su papel en la conspiración. La ceremonia, que había comenzado como un juicio, se transformó en una celebración. El consejo, tras deliberar brevemente, anunció que reconocía a Isabela como legítima heredera del linaje Nadira y aprobaba la unión entre ambas familias reales. Mientras los invitados aplaudían y las cámaras transmitían la histórica reconciliación, Isabela y Rashid intercambiaron una mirada de profundo entendimiento. Habían superado no solo las intrigas palaciegas, sino también sus propias dudas y temores. El camino que tenían por delante seguiría siendo complejo, pero lo recorrerían juntos. Más tarde, en el jardín de las rosas blancas que Nadia había ordenado restaurar, Rashid e Isabela contemplaban el atardecer desde el mismo lugar donde Yasmina había ocultado la verdad, esperando que algún día fuera descubierta. «Tu madre estaría orgullosa», dijo Isabela, apoyando su cabeza en el hombro de Rashid. «Ha cumplido su promesa a través de nosotros, y ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra», respondió él, contemplando cómo el sol se ponía sobre un Sahrán que por primera vez en generaciones estaba verdaderamente unido. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a brillar, igual que las estrellas en el cielo cada vez más oscuro. Un nuevo capítulo comenzaba para el reino de las dunas doradas y los palacios de mármol blanco. Un capítulo escrito no con tinta de traición y desconfianza, sino con la promesa de un futuro compartido. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de Rashid e Isabela les haya conmovido profundamente. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. La encontrarán haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta al video. Cada día traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida y el amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.